Atención colombianos porque el presidente Gustavo Petro descubrió una jugada del Consejo Nacional Electoral para robarse nada más y nada menos que 600.000 millones de pesos de los colombianos, que obviamente al percatarse de esto frenó este movimiento en seco y tiene indignados a los sinvergüenzas del Consejo Nacional Electoral, esta entidad que está siendo manejada por la extrema derecha y que la están queriendo utilizar para supuestamente investigar al presidente Gustavo Petro y atribuirse funciones que realmente no le corresponden, pues esta entidad que anteriormente era manejada por César Lurduy, el mismo que supuestamente renunció pero que en verdad lo que hicieron fue sacarlo de la entidad porque está siendo investigada por temas de acoso sexual. Pero resulta que esta entidad se la dieron a Álvaro Hernán Prada, el mismo que también está siendo investigado por ayudarle a Álvaro Uribe Vélez en el tema de la manipulación de testigos, caso que tiene contra las cuerdas al expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Pero resulta que Álvaro Hernán Prada sale ante los medios tradicionales a decir que supuestamente el presidente Gustavo Petro quiere sabotear las elecciones presidenciales del 2026 y las elecciones que se realizarán en el 2025 y que quiere perpetuarse en el poder, pero que realmente esto es una jugada para robarse más de 600.000 millones de pesos, pues están queriendo que el presidente Gustavo Petro les envíe al Consejo Nacional Electoral nada más y nada menos que más de 1 billón de pesos, presupuesto que nunca ha manejado esta entidad y que hoy están queriendo engañar a los colombianos y hacerle creer que el presidente Gustavo Petro los quiere desfinanciar porque quiere perpetuarse en el poder. Pero resulta que Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral, advierte que las actividades preparatorias de las elecciones 2026 están en riesgo por recorte presupuestal de más del 56%. Esto es totalmente falso. Al Consejo Nacional Electoral, el presidente Gustavo Petro incluso le está mandando más de lo que se le había enviado en los años anteriores, plata que obviamente estos sinvergüenzas se van a robar y que realmente esos 600.000 millones de pesos los quieren para supuestamente realizar unas funciones que nunca han realizado y que le competen es a la registraduría. Pues acá tenemos la declaración de Álvaro Hernán Prada donde está queriendo engañar firmemente a los colombianos. En el CNE hemos advertido el riesgo que puede haber para las elecciones de 2025 y 2026 por el recorte presupuestal. El Consejo Nacional Electoral ha conocido que mediante decreto 0069 del 24 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, se recortó en un 56.7% el presupuesto asignado para la entidad en el presente año, lo que representa la totalidad del componente electoral. Frente a la decisión del aplazamiento presupuestal proferido por la rama ejecutiva, esta corporación se permite advertir lo siguiente en grado de suma preocupación. Primero, no se observa un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral. Segundo, el aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas en esta materia. Se ven imposibles. Pues esta mentira la están ayudando a difundir, como era de esperarse, los de extrema derecha como María Fernanda Cabal, que dice: cuidado Colombia, Petro pretende impedir las elecciones al dejar sin presupuesto al sistema electoral. Esta alerta se debe sumar junto al control territorial de los territorios de la FARC y el ELN, bueno, toda esta mentira, y comparte pues una publicación del Tiempo, un medio tradicional que está ayudando a difundir esta mentira, y como era de esperarse, pues no faltaba Miguel Uribe, que también decía: alerta Colombia, en pleno año preelectoral. Y justamente cuando el Consejo Nacional Electoral de Colombia está investigando la campaña del presidente Gustavo Petro por posible violación de los topes electorales, el gobierno aplaza 600.000 millones de pesos a esta entidad, es decir, una reducción del 56% de su presupuesto. Pues este tema que es totalmente falso y que están queriendo engañar a los colombianos y que lo que están haciendo es buscando robarse esta platica. Pues lo que hay detrás del anuncio del Consejo Nacional Electoral es por un lado, es una movida del órgano electoral para tener el mayor presupuesto de su historia, ampliar su nómina y asumir el poder de la contratación de la organización electoral. Y por el otro, una pelea jurídica sobre qué funciones le corresponden a esta entidad, porque históricamente la organización del proceso electoral le ha correspondido por cuenta de la registraduría. De hecho, genera más preocupación que el Consejo Nacional Electoral, un órgano político, gane poder en la organización electoral y se le quite a la registraduría, un ente más independiente cuya cabeza es nombrada por las altas cortes y no por el Congreso, como sí lo es pues el Consejo Nacional Electoral, que obviamente, como decíamos, está en cabeza en estos momentos por la extrema derecha.
Al Consejo Nacional Electoral el gobierno Petro le había asignado inicialmente 1 billón de pesos para el presupuesto del 2025, 5 veces lo que tuvo en el presupuesto del 2024. Como reveló La Silla Vacía, la entidad pidió esta plata para gastarla en 3 frentes. El primero, para funcionamiento, es decir, para el pago de los sueldos de funcionarios, supernumerarios y contratistas. Pidieron más de 95.000 millones de pesos y otros 3.000 millones más para pagar los esquemas de seguridad de 10 magistrados y los viáticos de sus salidas. O sea, el gasto es impresionante. Estos mismos políticos que hoy están queriendo decirle al presidente Gustavo Petro que hay que tratar de gastar la menos cantidad de plata posible, cuando ellos están gastando 3.000 millones solamente para pagar el esquema de seguridad de 10 magistrados y los viáticos en las salidas internacionales de estos sinvergüenzas. En general, casi 25.000 millones de pesos más en comparación del gasto de personal del 2024. Para la financiación de los partidos políticos y el pago de reposición de votos, que es de 338.000 millones de pesos. Es un monto de deudas acumuladas y gastos fijos establecidos por la ley, y un nuevo agregado de 557.000 millones de pesos para empezar a ejecutar funciones electorales, como contratar la capacitación de jurados y testigos electorales, hacer el preconteo y escrutinio, acciones que históricamente hizo la registraduría, una entidad más robusta y que tiene presencia pues a nivel nacional. O sea, que esta plata que ellos están pidiendo y que está siendo parte de ese billón de pesos que nunca han tenido, es para realizar unas funciones que nunca han realizado y que siempre han estado en cabeza de la registraduría, y que el gobierno ya envió a la registraduría para que realizara esas funciones. O sea, quieren que el gobierno Petro destine 2 veces el presupuesto para la misma función. Es decir, esa plata de los 557.000 millones nuevos nunca ha estado en manos del Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo que supuestamente están queriendo hacerle creer a los colombianos, que es que el presidente Petro está desfinanciando a esta entidad. O sea, no le está queriendo dar la plata que ellos quieren para realizar unas funciones que le corresponden a la registraduría, y que ya tiene la registraduría estos dineros. O sea, es el colmo del descaro de estos sinvergüenzas. Pues aquí miramos cuál es supuestamente lo que necesita esta entidad del Consejo Nacional Electoral para el normal funcionamiento. Pues tenemos aquí que en gastos de personal son 95.800 millones, planta personal permanente, 44.800. Salarios, pues aquí se desglosa. Personal supernumerario y planta son 50.000 millones. Adquisición de bienes y servicios, 54.000 millones. Transferencias corrientes, 923.000 millones de pesos. Que aquí encontramos que en otras transferencias pues están los 577.993 millones de pesos que esta entidad quiere que el gobierno Petro les envíe para robárselos prácticamente. Con el recorte de los 600.000 millones que coincide con ese rubro nuevo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Prada, dijo que esas funciones electorales quedaban en el limbo, y por eso ese fue el tema a tratar en la Comisión Nacional del Seguimiento Electoral que se hizo. O sea, está queriendo decir que esas funciones van a quedar en el limbo, cuando ya siempre, es que históricamente han estado en cabeza de la registraduría y nunca del Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí es donde está la tramoya de estos sinvergüenzas para robarse la plata. En esa reunión la registraduría y el gobierno pusieron los puntos sobre las IES. El presupuesto asignado para registraduría no se tocó con el congelamiento y se mantuvo en 3.4 billones de pesos. De esos recursos, 2.6 billones quedaron sujetos a algo que se llama DGPPN, que es una plata que queda fija, pero depende de una aprobación cuando la entidad lo pide. Vía DGPPN, la registraduría pidió la plata para costear las elecciones nacionales del 2022 y las regionales del 2023. Con esos 2.6 billones de pesos del 2025 planea organizar las elecciones que corresponden al 2026. O sea, la plata de las elecciones, tanto del 2025 como del 2026, sí está, ya la tiene la registraduría, que es la entidad encargada de este tema. Aquí no se está queriendo desfinanciar absolutamente nada. Aquí no se está queriendo el presidente Gustavo Petro perpetuar en el poder y sabotear las elecciones. Es totalmente falso. La plata está y la plata se le envió a quien tenían que enviársela, que es a la registraduría.
un decreto del 2010 le entrega a la registraduría toda la potestad para garantizar las elecciones. Un fallo reciente de la Corte Constitucional que tumbó el Código Electoral también lo confirma, pero el Consejo Nacional Electoral sostienen que son ellos los que deben manejar la plata de organización electoral. Eso porque el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, el Consejo Nacional Electoral, consiguió autonomía financiera y administrativa para operar. Los 466.000 millones que se le mantienen al Consejo Nacional Electoral es un presupuesto 8 veces más alto que el 2020, cuando estaba el nefasto de Iván Duque, o el billón, si es que se le descongelan los 600.000 millones aplazados. O sea, el presidente Gustavo Petro congeló el envío de estos 600.000 millones de pesos porque se dio cuenta que esa plata ya se le envió, o que la plata que supuestamente ellos quieren manejar para unas funciones, esas mismas funciones la maneja la registraduría y esa plata ya se le envió. O sea, ¿qué iban a hacer con estos 600.000 millones de pesos? Pues robárselos. Van a quedar en manos de la presidencia de Álvaro Hernán Prada, quien está imputado por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hágame el bendito favor de estos delincuentes, cómo cambian la información y cómo buscan a toda costa robarse la plata de los colombianos, y después cuando el presidente Gustavo Petro se da cuenta de esta jugada y congela ese movimiento, salen estos sinvergüenzas a decir que es que el presidente Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder y financiar a esta entidad, y salen obviamente, como era de esperarse, todos estos sinvergüenzas de la extrema derecha como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y otros más, queriendo engañar a los colombianos. Es impresionante, y afortunadamente el presidente Gustavo Petro se dio cuenta de esta jugadita y obviamente paró, que lo más probable es que no se le va a enviar esta plata, porque es ilógico que se envíe o que se gaste 2 veces el mismo dinero para la misma función. Eso no tiene sentido. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.